Nunca olvidaré el olor de su casa. No era el perfume caro que asociamos con la riqueza, sino una mezcla humilde pero acogedora. Tabaco de pipa, café recién hecho y ese aroma inconfundible a papel viejo y metal oxidado. Ese era mi abuelo, don Francisco, y ese olor, irónicamente, se convertiría en la primera pista de una verdad tan monumental que reescribiría la historia de nuestra familia para siempre. Mi abuelo no era un hombre de grandes lujos. De hecho, la palabra pobre se quedaba corta para describir su situación. Vivía en la misma pequeña casa de adobe desde que yo tengo memoria, una vivienda modesta en un rincón tranquilo de un pueblo que parecía haberse quedado anclado en los años 50. Para el mundo, para los vecinos y para casi toda la familia, Francisco era un hombre sencillo, un viudo que pasó sus últimos años vendiendo artesanías menores y contando historias en la plaza. Historias que, por cierto, casi nadie creía. Él solía decir que no tenía nada más que su tiempo y sus recuerdos, y nosotros, ingenuamente, le tomamos la palabra. Hoy me doy cuenta de que esas historias no eran adornos, eran advertencias, eran migas de pan que dejaba para que alguien, eventualmente, encontrara el camino hacia su secreto. Yo era el único que prestaba atención real a las pausas dramáticas, al brillo en sus ojos cuando mencionaba el legado, o a la forma en que su mano, manchada por el tiempo, se aferraba a un viejo cofre de madera en el desván. Cuando el abuelo murió, fue una pérdida dolorosa pero esperada. Tenía 92 años y una vida plena, aunque económicamente insignificante. El funeral fue sencillo. La familia se reunió, se intercambiaron los habituales apretones de manos y condolencias, y luego, como ocurre siempre en estos casos, llegó el inevitable momento de la distribución de bienes. Un momento que, para ser totalmente honesto, no prometía mucho. Mi padre y mis tíos, con el corazón roto, pero con una pragmática resignación, se preguntaban qué harían con la vieja casa, si valdría la pena venderla o si simplemente la dejarían a su suerte, ya que el mantenimiento les resultaba una carga. La única herencia tangible que esperábamos era el reloj de bolsillo que usaba, un objeto sentimental, sí, pero sin valor monetario. Y luego estaba el desván, un lugar que había sido mi santuario de niño, lleno de polvo, telarañas y tesoros de un pasado que solo existía en la mente del abuelo. Yo siempre fui el nieto favorito, no porque fuera mejor, sino porque, como dije, yo era el único que lo escuchaba de verdad. Un día, unos meses antes de su partida, mientras limpiaba el desván con él, me tomó de la mano y me hizo jurar algo. Me dijo: «Hijo, cuando yo no esté, no busques en la tierra ni en los bancos. Busca donde el tiempo se detuvo. Busca en el cofre que nadie quiere tocar». Su voz era un susurro ronco, pero la intensidad de su mirada quemaba. Yo asentí, creyendo que se refería a viejas cartas o fotografías. No podía estar más equivocado. El día después del entierro, mis tíos estaban ya discutiendo los detalles prácticos. Mi tía Elena sugirió que llamaran a un camión de la basura para deshacerse de tanta chatarra inútil del desván. Fue en ese momento que la promesa que le hice al abuelo me golpeó con una fuerza abrumadora. Me levanté de la mesa, la misma mesa donde el abuelo me enseñó a jugar a las damas, y dije, con una firmeza que sorprendió a todos: «Yo me encargo del desván. Es lo único que quiero de él». Mis tíos se rieron, aliviados de no tener que lidiar con el polvo. «Adelante, muchacho», dijo mi tío Ricardo. «Si encuentras 10 pesos, te los quedas». Su burla, sin saberlo, selló mi destino. Subí las escaleras chirriantes por última vez como nieto de un hombre pobre. El desván estaba exactamente como lo recordaba: oscuro, caluroso y lleno de siluetas fantasmales de muebles cubiertos con sábanas blancas. Y allí, en el rincón más alejado, bajo una manta gruesa que parecía haber sido colocada intencionalmente para ocultarlo, estaba el cofre. No era un cofre pirata como los que pintan en las películas, sino una caja de madera de roble, oscura, pesada y con herrajes de hierro forjado que lucían pulidos por el constante roce de la mano del abuelo. Estaba cerrado con un pequeño candado de cobre, antiguo y casi fundido con la madera por la humedad. Tardé casi 1 hora en abrirlo, no con la fuerza, sino con paciencia, usando una ganzúa improvisada que encontré en la caja de herramientas de mi abuelo.
Cuando la cerradura finalmente cedió con un clic que resonó en el silencio del desván, contuve la respiración. Mi corazón latía como un tambor. ¿Qué esperaba encontrar? Quizás las famosas cartas de amor que le escribió a mi abuela. ¿Algún título de propiedad olvidado? La tapa era pesada. Al levantarla, un torrente de luz tenue se coló por la única ventana, iluminando el contenido de la caja. Y ahí estaban. No joyas, no lingotes, no billetes. Había docenas de pequeños sacos de tela atados con cordeles desgastados y dentro de cada saco, monedas. Monedas de todos los tamaños, colores y épocas imaginables. No eran las monedas que se usan en la tienda, eran reliquias, piezas oscuras, algunas casi negras por la pátina, otras con un brillo dorado tenue que desafiaba el paso de los siglos. Mi primera reacción fue de decepción. Todo esto para unas cuantas monedas antiguas, pensé, sintiendo el peso muerto de mi fracaso. Pero entonces recordé la promesa del abuelo y con un respeto que rayaba en la superstición, vacié el primer saco sobre una mesa polvorienta. Lo que vi no eran simples monedas, eran pequeños discos de historia. Vi monedas que llevaban el rostro de reyes que solo conocía por los libros de texto, monedas con inscripciones en idiomas que no podía descifrar y, lo que más me llamó la atención, monedas que parecían haber sido acuñadas a mano, con bordes irregulares y formas imperfectas. Había una moneda en particular, más grande y pesada que las demás, hecha de un metal que brillaba con un rojo cobrizo. En su anverso, un águila majestuosa y en el reverso, la fecha, 1789. La sostuve en la palma de mi mano. Pesaba una barbaridad. La sensación era inconfundible. Era oro, o al menos una aleación increíblemente densa. En ese momento, en el silencio opresivo del desván, la historia que mi abuelo siempre contó sobre los ahorros de los ancestros dejó de ser un cuento de viejos y se convirtió en una posibilidad escalofriante. Él había muerto en la pobreza más absoluta, pero vivía literalmente sentado sobre un tesoro histórico de incalculable valor. El alcance de este descubrimiento era tan vasto, tan insólito, que por un instante pensé que estaba soñando o alucinando por el calor. No podía ir con mis tíos y decirles: el abuelo tenía una fortuna escondida en monedas viejas. Me habrían tomado por loco. Necesitaba pruebas, necesitaba la verdad. Y lo que descubrí después, al indagar en el origen de esas monedas, cambiaría mi vida de una manera que ni siquiera el propio abuelo, en sus historias más fantásticas, pudo haber predicho. El verdadero misterio no era la cantidad de las monedas, sino lo que representaban. Y cómo un hombre tan sencillo las había mantenido ocultas, sin gastar ni una, durante toda su vida. El silencio en aquel desván se volvió tan denso que casi podía masticarlo. Yo estaba allí, rodeado por el polvo de los años, y de pronto, por un eco ensordecedor de riqueza. La decepción inicial se había esfumado, reemplazada por una punzada fría de miedo y excitación. ¿Qué significaba esto? ¿Por qué mi abuelo, un hombre que a veces tenía que elegir entre comprar pan o comprar medicinas, había guardado este tesoro sin tocarlo? Me di cuenta de inmediato de que este no era el tipo de secreto que se revela en una cena familiar. Si mis tíos se enteraban, la avaricia, un monstruo que conozco bien, se desataría. La fortuna del abuelo, si es que realmente era una fortuna, podría fácilmente destruir lo poco que quedaba de nuestra unidad familiar. Tomé una decisión crucial en ese instante. El cofre regresó a su escondite y yo seleccioné cuidadosamente 3 monedas. La grande de cobre con la fecha 1789, otra más pequeña de plata con una figura de un monarca borbónico que me pareció familiar, y una tercera, tan oscura que apenas se distinguían los relieves, que parecía la más antigua de todas. Las envolví en un pañuelo y las metí en mi bolsillo, sintiendo el peso de la responsabilidad, el peso de una historia que me había sido confiada. Mi investigación comenzó de la manera más discreta posible. No podía ir a una tienda de antigüedades del pueblo. La noticia correría como la pólvora. Decidí viajar a la capital, a una biblioteca universitaria, para buscar en libros especializados de numismática. Pasé días devorando textos, descifrando nomenclaturas, aprendiendo sobre secas, patinas
y contramarcas. Pronto descubrí que el mundo de las monedas antiguas es un laberinto de valores que no tienen nada que ver con el metal. Una moneda aparentemente común podía valer una miseria, mientras que una pieza deforme, con un error de acuñación o una historia verificada de escasez, podía valer lo que una casa. La moneda de 1789 era un 8 reales de la época colonial española, una moneda de plata, pero la aleación especial que mostraba me hizo sospechar. Encontré una referencia velada a una edición limitada, acuñada brevemente en la Casa de la Moneda de Potosí, que contenía una proporción inusualmente alta de oro. Era una rareza, una de esas piezas que hacen salivar a los coleccionistas, pero era la moneda oscura, la que parecía insignificante, la que me detuvo en seco. Después de mucho buscar, en un libro polvoriento y casi olvidado, encontré un dibujo que coincidía. Era una moneda de la época de la Reconquista, de un reino menor, que solo se había acuñado durante un par de años debido a un conflicto bélico. La descripción terminaba con una frase que me hizo temblar. Si se encuentra un ejemplar en buen estado de conservación, su valor es, sencillamente, inestimable. En ese momento, la figura de mi abuelo creció hasta la estatura de un titán. Me pregunté, y quizás usted se lo pregunte también, ¿por qué no lo vendió? ¿Por qué se condenó a una vida de pobreza humilde? La respuesta, lo entendí después, estaba en la palabra que siempre usaba: legado. Para él, estas monedas no eran dinero. Eran la prueba física de que nuestra familia había sobrevivido a guerras, crisis y tiranías. Eran la historia de nuestros ancestros encapsulada en metal. Venderlas no era una transacción financiera, era una traición a la memoria de aquellos que las habían protegido y pasado de generación en generación, probablemente con el mismo celo y el mismo secreto. El abuelo no era pobre, era el guardián de una reliquia, y la pobreza era el precio que pagó por su juramento silencioso. ¡Qué honor! ¡Qué peso sobre mis hombros! Pero la responsabilidad me exigía una confirmación profesional. Tenía que saber cuánto valía la colección entera, no por avaricia, sino para planificar cómo protegerla. Tomé la decisión de visitar al doctor Ernesto Vidal, un numismático retirado, conocido en el mundo de los coleccionistas por su discreción y su sabiduría. Lo encontré en su pequeño apartamento en las afueras, un lugar abarrotado de libros y lupas. Le mostré las 3 monedas, fingiendo que eran parte de una pequeña herencia que acababa de recibir. El doctor Vidal no dijo nada durante un largo minuto. Sus gafas se deslizaron por su nariz mientras examinaba la moneda oscura bajo la luz de una lámpara halógena. Sentí que el tiempo se detenía. Finalmente, levantó la vista. Sus ojos se entrecerraron. «Joven», me dijo con voz grave, «estas 3 monedas, ¿de dónde salieron exactamente?» Le conté una historia vaga, un cuento sobre una caja olvidada. Él asintió lentamente, sin dejar de acariciar la superficie de la moneda de la Reconquista con un guante blanco. «Mira», continuó, señalando un pequeño detalle en el borde de la moneda de 1789. «Esto es lo que llamamos canto de molino. Es casi perfecto. La aleación, la pátina, la conservación son excepcionales. Esta pieza, por sí sola, en una subasta especializada, podría fácilmente alcanzar un valor que cambiaría la vida de cualquier persona en su pueblo. Y esta», dijo, señalando la moneda oscura, «esta es una leyenda. Hay menos de 10 registradas en el mundo en este estado. Si esto es auténtico, y parece serlo, esto ya no es coleccionismo, es historia mayor. Me atrevo a decir, sin ver el resto, que si el resto de las monedas que tiene son de esta calidad o de este tipo, la fortuna de su abuelo es incalculable. No estamos hablando de miles, ni siquiera de cientos de miles, sino de algo que se acerca al millón. O incluso lo supera, dependiendo de la rareza de lo que no me ha mostrado. Millón. La palabra rebotó en mi cabeza. Millón. Mientras el doctor Vidal hablaba, mi mente corría hacia el cofre del desván, lleno de docenas de pequeños sacos. ¿1 millón? ¿Mi abuelo? La noticia era tan grande que me sentí mareado. Le agradecí, le pagué su tarifa y salí de allí con un nuevo entendimiento y un nuevo terror. Ya no era el custodio de unos cuantos recuerdos, era el guardián de una fortuna,
una que la familia creía que no existía, y ahora, con la certeza de lo que tenía, el riesgo de que alguien lo descubriera se sentía 10 veces mayor. La primera prueba estaba superada, pero la segunda, la de enfrentarme a la colección completa, y lo más importante, al testamento que el abuelo me dejó dentro del cofre, estaba a punto de comenzar. Y eso, amigo mío, fue aún más aterrador que las cifras que acababa de escuchar. ¿Qué decía ese testamento que me obligaba a un secreto tan grande? Volver a la casa del abuelo después de la reunión con el doctor Vidal fue como entrar en un teatro de sombras. Yo sonreía, asentía y participaba en las conversaciones triviales de mis tíos sobre la venta de la casa, sobre qué hacer con el viejo mobiliario, mientras cargaba en mi mente el peso de la verdad. Me sentía un impostor, un espía. Cada vez que mi tía Elena se quejaba de las deudas o mi tío Ricardo se lamentaba de su pensión miserable, yo tenía que apretar los puños en mi bolsillo, donde todavía podía sentir la ausencia de las 3 monedas que dejé con el numismático. El contraste entre la realidad que mis parientes creían vivir y la realidad que yo conocía era un abismo. ¿Cómo podía un secreto ser tan poderoso, tan devastador para la tranquilidad? Pero el abuelo, don Francisco, no era solo un hombre de secretos, sino de métodos. Y yo sabía que el cofre escondía más que solo metal. Esperé hasta la noche, hasta que el silencio de la casa fuera total, y volví al desván. Esta vez, la caja de roble no me infundió miedo, sino una reverencia profunda. Era un portal, no solo a la riqueza, sino a la verdad de quienes éramos. Abrí el cofre, dejando que el olor a moho y a siglos se escapara. Retiré con sumo cuidado los sacos de monedas, uno por uno, colocándolos ordenadamente sobre una sábana limpia que había llevado. La cantidad era asombrosa, y el brillo, bajo la linterna, era hipnótico. Eran piezas de oro español, monedas romanas, piezas de la época de la Inquisición e incluso unas pocas, increíblemente conservadas, de civilizaciones precolombinas. Era una colección que desafiaba la lógica, acumulada por generaciones. Y entonces lo encontré. En el fondo del cofre, incrustado perfectamente en un compartimento falso, bajo la capa protectora de terciopelo, había un hueco. Y dentro de ese hueco no había más monedas, sino un rollo de pergamino. No era un pergamino medieval, sino un papel grueso, escrito a mano con la caligrafía temblorosa pero inconfundible del abuelo. Estaba sellado con cera roja, un detalle que me hizo sonreír y me hizo sentir escalofríos al mismo tiempo. Era su testamento, no legal, sino moral y narrativo. Lo desenrollé con manos temblorosas. La carta no comenzaba con saludos, sino con una advertencia. Si estás leyendo esto, nieto, es que has cumplido tu promesa y el cofre está abierto. Y si el cofre está abierto, el mundo te dirá que soy un necio por haber vivido en la pobreza. Pero yo no soy un necio. Soy el último guardián. ¡Qué declaración! El abuelo se dirigía a mí no como a un heredero, sino como a un sucesor en una misión sagrada. La carta continuaba con una historia que superaba cualquier relato que él me había contado en la plaza. Resulta que la colección no era simplemente una acumulación de monedas, sino el fondo de reserva de la Casa de Herrera, una familia de mercaderes y diplomáticos que había caído en desgracia durante las guerras de independencia del siglo XIX. Estas monedas habían sido sacadas de España en el último barco antes de la caída de un régimen, y habían sido el sostén secreto de la familia durante casi 2 siglos. Se habían transmitido de primogénito a primogénito, con la estricta condición de no ser usadas jamás, a menos que la existencia misma de la línea familiar estuviera en peligro terminal. Mi abuelo no había sido pobre por elección, sino por honor a este juramento. Él tenía la llave para salir de la pobreza, pero eligió proteger el legado por encima de su propia comodidad. Un sacrificio, ¿lo entiende usted?, que lo ennoblece y lo condena a la vez. Este es el verdadero valor de la herencia. Pero la parte más crucial del pergamino venía al final. La instrucción, la misión que me dejaba. El abuelo escribía: esta fortuna te da seguridad, pero también un deber. Sabes que la familia se desintegró por rencillas. Las monedas deben ser usadas para un único propósito: comprar el antiguo molino del pueblo,
que fue propiedad de mis bisabuelos. El molino está en ruinas y en venta. Debes restaurarlo y convertirlo en un lugar de encuentro, un museo que cuente la historia de nuestra gente y no solo la de los poderosos. Este es el verdadero retorno de la casa de Herrera, no con oro, sino con memoria. Y luego, la frase que me dejó helado. Pero hay una condición, una pieza falta, la moneda del sol perdido. Sin ella, la colección está incompleta y el alma de este tesoro está rota. Debes encontrarla antes de vender la primera moneda importante. La pista está en el reverso de la pieza de 1789, la que más te gustaba de niño. Mi cabeza daba vueltas. El abuelo no solo me había dejado una fortuna, sino una búsqueda del tesoro. Y la pista estaba en la moneda que el doctor Vidal ya tenía en sus manos. La moneda del sol perdido. ¿Qué era eso? Regresé a mi habitación, buscando en mis bolsillos las notas que había tomado sobre la moneda de 1789. El doctor Vidal había mencionado el canto de molino. ¿Era eso la pista? O quizás el águila majestuosa que yo mismo había notado. El abuelo, incluso después de muerto, me estaba obligando a ser mejor, a ser más inteligente, a no limitarme a ser un simple beneficiario. Él me obligaba a un destino que no había elegido. Y mientras miraba las notas, con el pergamino en la otra mano, sabía que no podía vender nada hasta que encontrara esa pieza que faltaba. El destino de la colección, de mi familia y del antiguo molino dependía de descifrar la última voluntad cifrada de don Francisco. La búsqueda de la moneda del sol perdido comenzaba, y yo sabía que sería mucho más peligrosa de lo que la inocencia del abuelo dejaba entrever. La última voluntad del abuelo Francisco, grabada en ese pergamino, me había transformado de un simple nieto en un detective de la historia familiar. El peso de las monedas era ahora secundario al peso de la misión: encontrar la moneda del sol perdido. La clave, como ya sabía, estaba en la moneda de 1789, el 8 reales que, para mi horror, ya no estaba en mi poder, sino bajo la lupa experta del doctor Vidal. Sentí un escalofrío de ansiedad. Si la pista era tan sutil, el doctor Vidal, con sus años de experiencia, podría descubrirla, y con ella la existencia del resto de la colección. Tenía que recuperarla, y tenía que hacerlo con una historia creíble. Al día siguiente, tomé el autobús de vuelta a la capital, con una urgencia que me quemaba el pecho. Cuando llegué al pequeño apartamento del doctor Vidal, él estaba inmerso en su trabajo, las 3 monedas bajo una luz intensa. Me recibió con una sonrisa cautelosa. «Joven», me dijo, «sus monedas son mucho más raras de lo que pensé. He hecho algunas averiguaciones discretas. La de 1789 en particular está ligada a un pequeño contrabando de plata de la época, lo que explica su composición única. ¿Seguro que no tiene más como esta?». Lo negué rotundamente, manteniendo la calma con un esfuerzo sobrehumano. «He vuelto», le expliqué, «porque esa moneda, en particular, tiene un valor sentimental. Cuando era niño, mi abuelo me dijo que había un pequeño defecto de acuñación en el reverso, una pequeña mancha que solo yo podía ver. Me gustaría quedármela como recuerdo, aunque me cueste un poco más». El doctor Vidal sonrió, una sonrisa escéptica. «Un defecto que solo usted puede ver. Interesante». Me pasó la moneda con guantes. La tomé sintiendo su peso familiar. La leyenda del abuelo decía: «La pista está en el reverso de la pieza de 1789, la que más te gustaba de niño». Cerré los ojos, tratando de invocar el recuerdo, la imagen de mi abuelo mostrándome algo. Y lo recordé. No era un defecto. Era algo que él siempre señalaba con la punta de su uña. En el reverso, flanqueando el escudo real, están las famosas columnas de Hércules. Y justo debajo del lema Plus Ultra, en el campo de la moneda, había un espacio que se suponía que estaba liso. Pero no lo estaba. Bajo la potente lupa del numismático, lo vi. Un grabado diminuto, casi invisible a simple vista, hecho con una precisión microscópica que solo un orfebre muy hábil o el mismo abuelo, con una herramienta de punta de aguja, podría haber logrado. No era un símbolo fácil de descifrar. Parecía una estrella diminuta con rayos desiguales, pero mientras lo miraba, el recuerdo regresó con la fuerza de un golpe. El abuelo me había enseñado a dibujar esa forma. Él decía que era el sol que se levanta sobre las 3 colinas.
Esas 3 colinas solo podían ser una cosa: una cadena montañosa específica, olvidada y casi inaccesible a unas 100 millas de nuestro pueblo, conocida por las minas de plata de la era colonial y por ser el refugio de antiguos grupos rebeldes. ¿Encontró su mancha, joven?, preguntó el doctor Vidal, interrumpiendo mis pensamientos. Sí, dije, devolviéndole las otras 2 monedas y pagándole generosamente por el 8 reales y su tiempo. Solo era el reflejo de una pequeña raya, pero me da tranquilidad tenerla. Salí de allí sintiendo que había escapado por poco. La pista estaba en mi mano, un sol diminuto grabado en metal. Regresé al pueblo, no con la idea de restaurar el molino, sino con el objetivo de encontrar la moneda del sol perdido. Mi investigación se centró ahora en mapas antiguos y leyendas locales sobre esas 3 colinas. Descubrí que, en los archivos parroquiales, existía una mención a una mina abandonada en esa zona, llamada La Boca del Sol, que había sido propiedad de la misma familia Herrera en el siglo XVIII. Ahí estaba el enlace. La moneda del sol perdido no era una moneda con un sol grabado, era una moneda perdida en un lugar llamado La Boca del Sol. El abuelo era brillante. La presión en casa crecía. Mis tíos estaban impacientes por vender la casa. Tenemos una oferta. Mañana firmamos los papeles, me dijo mi tío Ricardo por teléfono. Tuve que actuar. Fui al notario y, usando el pretexto de que el abuelo me había prometido el desván para guardar mis propios recuerdos, una verdad a medias, pedí un aplazamiento de la venta por 30 días, ofreciendo una pequeña suma de mi propio dinero, ahora gracias a la pequeña fortuna personal que había acumulado en mi trabajo, como compensación a mis tíos por la espera. A regañadientes aceptaron. Me había ganado tiempo, pero ahora cada día era crucial. Empaqué de inmediato. No podía llevarme el cofre, era demasiado pesado y arriesgado. Dejé la colección bajo llave, prometiendo volver. Llevaba conmigo el 8 reales de 1789 y el pergamino del abuelo. La Boca del Sol, un lugar que no había sido pisado por nadie en más de 100 años, me esperaba. Era un lugar peligroso, lleno de viejos pozos de mina, desprendimientos de tierra y la amenaza constante de intrusos. Pero la misión del abuelo, la promesa del legado familiar, era más fuerte que cualquier miedo. Me sentía impulsado por una fuerza que no era mía, sino la de generaciones de guardianes que habían vivido y muerto para proteger la historia. Al amanecer, partí hacia las colinas, hacia donde el sol se levanta sobre la herencia de los Herrera, sin saber que lo que encontraría allí no solo era la moneda perdida, sino una trampa que el abuelo nunca pudo prever. El camino hacia la Boca del Sol fue una lección de humildad y una prueba de resistencia. Las supuestas carreteras se convirtieron en senderos de cabras, y la civilización desapareció detrás de las cumbres. Las 3 colinas que el abuelo me había mostrado en el dibujo del sol se alzaban, escarpadas y silenciosas, testigos de un pasado que pocos recordaban. Sentía una presión constante, no solo del terreno, sino de la idea de que estaba a punto de cumplir la misión que había obsesionado a mi abuelo en sus últimos años. Llevaba conmigo el 8 reales de 1789, su superficie pulida y su diminuto sol grabado dándome una confianza casi mística. Cuando finalmente llegué, la escena era desoladora. La Boca del Sol era menos una mina y más una cicatriz en la montaña. El antiguo portal de entrada de la mina estaba semiderruido, apenas sostenido por vigas podridas y cubierto de maleza espinosa. El nombre, sin embargo, era acertado. Al amanecer, el sol golpeaba la boca de la mina, creando un túnel de luz dorada que parecía invitarte a entrar. El aire era frío, cargado de olor a tierra mojada y a óxido. Sentí la necesidad imperiosa de entrar, como si el propio espíritu del abuelo me estuviera empujando. Me deslicé por la pequeña abertura, encendiendo mi linterna. El interior era un laberinto claustrofóbico. Cada paso resonaba con un eco inquietante. Busqué una señal, cualquier cosa que el abuelo pudiera haber dejado. Él había estado aquí. El pergamino lo confirmaba. Me moví guiado por un instinto, buscando en los viejos soportes de madera, en las grietas de la roca. Después de lo que pareció una eternidad, mi linterna se posó sobre una pared de piedra.
Y allí estaba. No era un grabado del sol, sino un pequeño nicho artificial, cubierto ingeniosamente por una piedra que encajaba perfectamente en el muro. El trabajo era meticuloso, el escondite de alguien que no quería que fuera descubierto por accidente, solo por la persona que conocía la historia. Mi corazón dio un vuelco. Retiré la piedra y, en el hueco oscuro, encontré una pequeña caja de plomo, pesada, sellada con brea. Rompí el sello con la punta de un cuchillo. Dentro, sobre una capa de terciopelo desgastado, estaba ella, la moneda del sol perdido. No era de oro ni de plata, sino de un metal noble, brillante, con un tono platino. En su anverso, un rostro real en alto relieve, pero en el reverso, lo que me hizo temblar, un sol completo, con 15 rayos perfectos, que irradiaba una luz propia bajo el haz de mi linterna. Era, sin duda, la pieza que faltaba, el eslabón perdido. La sentí en mis dedos, su textura fría y suave, y en ese momento, la misión del abuelo se completó. La colección Herrera estaba entera por primera vez en más de un siglo. La alegría, sin embargo, duró apenas un instante. Justo cuando guardaba la moneda en una bolsa de tela de seguridad, escuché el crujido inconfundible de una bota pesada en las piedras de la entrada. No fue un accidente, fue deliberado. Alguien más estaba aquí. Mi sangre se congeló. Apagué la linterna y me pegué a la pared rocosa, conteniendo la respiración. Sé que estás ahí, Francisco, o quien quiera que seas ahora el guardián de las monedas, gritó una voz, ronca y áspera, reverberando en el túnel. La voz era desconocida, pero su tono era de una autoridad helada. ¿Creíste que el viejo no me contaría dónde escondía su pieza favorita? Fui su socio. Fui yo quien hizo el grabado en la de 1789, y yo soy quien tomará la colección que nos debe, y de paso, esa monedita que acabas de encontrar. Un hombre grande y robusto, con el rostro cubierto por la sombra de un sombrero, apareció en el haz de su propia linterna. No era un ladrón de poca monta. Tenía la complexión de alguien acostumbrado al trabajo pesado y a los secretos. Me apuntó con su luz cegadora. Él sabía de la colección, de mi abuelo y de la pista grabada. Él era el verdadero peligro, la némesis que el abuelo quizás había logrado evadir, pero no anular. Era un coleccionista rival, un antiguo socio de contrabando, o peor aún, alguien que creía tener un derecho legítimo sobre la fortuna de los Herrera. Me gritó que soltara la bolsa y el 8 reales. No podía entregarle la moneda del sol perdido, no ahora que la tenía. Recordé la lección más importante de mi abuelo. El oro no vale nada si no tienes el coraje para protegerlo. Usé la oscuridad a mi favor. Lancé mi mochila en dirección a su linterna, provocando que su haz se desviara y que él tropezara momentáneamente. Fue el momento que necesitaba. Me lancé por un pasaje lateral que apenas conocía, esquivando una viga rota por un pelo. Corrí por la oscuridad del túnel, escuchando los juramentos y los pasos pesados del hombre que me perseguía. Salí de la mina a la luz de la mañana, que ahora se sentía traicionera. No me detuve a mirar atrás. Corrí por el sendero rocoso, sintiendo en mi bolsillo el frío peso de la moneda del sol perdido, sabiendo que el peligro se había hecho palpable y personal. Tenía que volver a casa. Tenía que asegurar el cofre. Porque ahora, yo no solo era el guardián de una fortuna, sino el objetivo de un enemigo que conocía los secretos más íntimos de don Francisco. Y el tiempo de la diplomacia había terminado. El regreso fue una carrera frenética contra un enemigo invisible, y lo que era peor, contra el tiempo. Conducía por las carreteras rurales a una velocidad imprudente, mi mente obsesionada por la imagen del hombre corpulento y por la certeza de que él, al igual que yo, sabía el valor de la colección y, peor aún, sabía dónde estaba. El abuelo don Francisco no solo me había legado una fortuna, sino que me había involucrado en una guerra silenciosa que duraba décadas. La moneda del sol perdido estaba segura en mi bolsillo, pero la vasta mayoría del tesoro, el corazón del legado Herrera, seguía vulnerable en el desván de la vieja casa. Llegué al pueblo justo cuando el sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. El pueblo parecía en calma, pero yo sentía la tormenta. Entré en la casa por la puerta trasera, sigilosamente. El silencio dentro era opresivo.
y cada sombra parecía esconder a mi perseguidor. Subí al desván. El cofre de roble estaba intacto. Respiré aliviado. Saqué las llaves que el abuelo guardaba escondidas en un marco de fotos roto, asegurando el cofre con doble candado, aunque sabía que eso no detendría a un hombre decidido. Justo cuando estaba a punto de mover el cofre, escuché el sonido inconfundible de un vehículo deteniéndose bruscamente frente a la casa. Era él. La respiración se me atascó en la garganta. No había tiempo para huir con el cofre, que pesaba 1 tonelada. Mi única opción era enfrentarlo, o, mejor dicho, superarlo. Rápidamente usé mi fuerza para empujar el pesado cofre de nuevo bajo la manta en el rincón más oscuro, cubriéndolo con más escombros de lo que estaba antes. Escuché la puerta principal abrirse de un golpe violento. «Sé que estás aquí, muchacho. ¡No te escondas! Dámela y nadie saldrá herido», gritó la misma voz áspera. Bajé las escaleras chirriantes, no con el miedo de la víctima, sino con la calma de quien está a punto de jugar su última carta. Lo encontré en el salón, un hombre que emanaba peligro, con los ojos de un depredador. «Veo que tienes mi moneda», me dijo, señalando mi bolsillo. «Tengo nuestra moneda», corregí, con la voz tan firme como pude, sacando de mi bolsillo la moneda del sol perdido. «Y sé quién eres. Eres Marcos, el socio que intentó traicionar a mi abuelo hace 30 años, ¿verdad? El que quería vender el legado por partes al mejor postor». Su rostro se descompuso en una mezcla de sorpresa y furia. «El abuelo sabía que vendrías», continué, mostrando el 8 reales de 1789. Este grabado no era solo la pista del sol, era una trampa. Sabía que volverías a buscar la única pieza que le daba valor simbólico a todo lo demás. Y yo sabía que, si venías aquí, intentarías ir directamente al desván. Y justo cuando Marcos se lanzó hacia mí, gritando, mi tía Elena y mi tío Ricardo entraron por la puerta trasera. Habían venido a buscar unas últimas pertenencias antes de la venta. Se detuvieron en seco, horrorizados al ver a este hombre enorme y furioso a punto de agredirme. Mi tía gritó, y el pánico del ladrón expuso su debilidad. En ese instante usé el único recurso que tenía, la verdad. Él está aquí por el tesoro de monedas que mi abuelo les dejó. Es el legado de la familia Herrera. El caos y los gritos de mis tíos alertaron a un vecino que, afortunadamente, era policía retirado. La llegada de la autoridad fue lo suficientemente rápida como para congelar la situación. Marcos, al ser enfrentado, se rindió, sabiendo que su secreto y su plan se habían desvanecido. El 8 reales y la moneda del sol perdido fueron presentados como prueba de que él había estado involucrado en una conspiración, y las investigaciones posteriores revelaron su oscuro pasado como contrabandista de artefactos históricos. La revelación a mis tíos fue, quizás, más dramática que la confrontación misma. Cuando vieron el cofre, cuando lo abrimos y la luz de la linterna se reflejó en el brillo opaco del oro y la plata de los siglos, no pudieron hablar. Las lágrimas de mi tía no eran de alegría, sino de profundo pesar por no haber creído en mi abuelo. Mi tío Ricardo se disculpó entre sollozos, entendiendo el sacrificio que don Francisco había hecho. El abuelo no les había negado la riqueza, les había negado la oportunidad de caer en la codicia, esperando que yo, el único que escuchaba, honrara el verdadero significado de la herencia. La moneda del sol perdido completó la colección. Siguiendo al pie de la letra el testamento del abuelo, me dediqué a la tarea. No vendí el tesoro entero. Solo vendí una parte muy pequeña, las monedas menos raras, aquellas sin un valor histórico único, por una suma que superó con creces mis expectativas. Con ese dinero, compré el antiguo molino, la propiedad ancestral de los Herrera. Trabajé incansablemente, usando el resto de la fortuna para restaurarlo y convertirlo en el Museo del Pueblo, un lugar de encuentro donde se exhibe la historia de nuestra región y, por supuesto, una réplica de las monedas de la colección. Hoy, la colección Herrera está a salvo en una bóveda, protegida, pero su historia vive en ese molino. Mi abuelo murió pobre en dinero, sí, pero su verdadera fortuna no eran las monedas de oro, sino su honor, su visión y su profunda comprensión de que un legado no se mide por lo que tienes,
sino por lo que estás dispuesto a sacrificar para protegerlo. Y esa, amigos míos, es la herencia más rica que nadie podría esperar. Miren a su alrededor, presten atención a las historias de sus mayores. Tal vez el secreto de una fortuna incalculable, una que va más allá del dinero, se esconde justo debajo de sus narices.